Es una consulta, ¿está transmitiendo la clase o no? ¿Qué pregunta un compañero? No sé cómo se conecta eso. Ya, no le voy a decir. ¿Cómo se conecta? ¿Sabes? La verdad es que, o sea, me imagino que es por internet, pero así como se hace el procedimiento, no. Tengo entendido que le deberían prestar una ayuda a la gente, pero si no. Si no, igual la grabo yo acá, profe, si después la comparto. Está grabado. Sí, sí, es porque preguntaron nomás que le pregunto. Sí. ¿Llega ahí o...? Sí, no, Bueno, tú estás grabando entonces. sí. ¿Permiso? Sí, claro. Para que Sí, 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 la sí. se vea. Que trabaja. Bueno, habíamos visto el concepto de presión, ¿cierto? Que se define como la fuerza aplicada sobre la unidad de área. Esto ya lo habíamos conversado. Unidades de medida para la presión, hay tantas unidades como unidades hay para la fuerza y para el área. En particular, en el sistema internacional decíamos que si la fuerza está en newton y el área en metros cuadrados, teníamos aquí newton partido por metro cuadrado es en pascal. Y conversiones de unidades, bueno, las pueden encontrar en muchas partes. Aquí en particular hay algunas. Un pequeño ejemplo de cálculo ahí de cómo hacerlo. Buenas. Bueno, había un ejercicio. Bueno, habíamos visto también este pequeño ejercicio, ¿cierto? Que es muy simple, calcular la presión ejercida por este libro sobre la mesa. Habíamos visto lo del fakir, y no vaya su piel ahí porque en realidad es desarrollado sobre una sumatoria de puntas de clavo y que hace que la presión no sea tan alta. Bueno, ya habíamos visto el concepto de presión atmosférica, que no es más que la presión que ejerce el aire sobre la columna de aire, ¿cierto?, sobre nosotros. Y hablábamos de que esto era del orden de 1 kilo sobre cada centímetro cuadrado. Y también vimos de que era equivalente a la presión ejercida por una altura de columna de mercurio de 76 centímetros. Esto fue lo que descubrió este señor Torricelli. Y estuvimos conversando respecto de lo que era presión manométrica y absoluta, puesto que, bueno, primero veíamos la presión atmosférica para darnos cuenta de que existe. Nosotros aquí estamos sumergidos en aire, ¿cierto? En un mar de aire, decía Torricelli, y no nos damos cuenta y estamos acostumbrados, porque además es una presión que está compensada, y por eso no la notamos. Vimos un video también, me acuerdo. Sí. De los argentinos. Sí, se veía esa cosa.
Entonces, cuando nosotros calibramos el instrumento para medir presión, que es el manómetro, ese instrumento marca cero cuando está expuesto aquí a presión atmosférica. Y la presión aquí no es cero. En cambio, apareció este señor Pascal, ¿cierto?, buscando un cero real, y aquella presión que se mide a partir de un cero absoluto, que sería afuera en el espacio, donde ya no tenemos aire, ¿cierto? Si queremos medir la presión de un cierto nivel, imaginemos que pueda ser la presión del vapor en una caldera. Si la mido desde el vacío absoluto, será este valor. Si yo la mido con un manómetro, bueno, el manómetro me está tomando como cero el valor de la presión atmosférica en la localidad donde yo estoy, ¿cierto?, la local. Entonces el manómetro me está midiendo este valor. Y olvidándose el manómetro de que la presión parte de cero es de un cero real. Entonces, para relacionar la presión real o absoluta con la presión que mide el manómetro que se olvida que existe la presión atmosférica, bueno, solamente a la que uno lee con el manómetro le suma el valor que lee el barómetro del instrumento que mide la presión atmosférica, y ahí tengo la total, la absoluta, la real. Y aquí está la presión absoluta estándar, o a nivel de mar también, porque nosotros reconocíamos de que en términos de presión atmosférica hay un valor que es el normal, que se le denomina, o estándar, que es el nivel a nivel de mar, que sería el punto más bajo, bueno, comparado con una montaña, digamos. Entonces, si estamos arriba de una montaña, el espesor de la capa atmosférica es menor, y por lo tanto la presión ejercida por esta capa de aire es menor. Y estos valores que uno puede memorizar de presión, ¿cierto?, de presión atmosférica, son valores de presiones atmosféricas, como dice aquí, estándar o normales, también reconocidas como a nivel de mar. Y la local en cualquier otra localidad, como en Calama, por ejemplo, que ellos están a 3.000 metros, casi 2.800 metros en Calama. Chuqui está un poco más alto, 3.000 creo. O 3 kilómetros, ustedes quieren sobre el nivel del mar. Entonces ahí obviamente la presión es mucho menor, con todos los efectos que eso acarrea al ser humano. Bien, eso es lo que habíamos visto. Y para avanzar, ¿cierto?, veamos ahora lo que es el principio de Arquímedes. ¿Alguien recuerda lo que es este principio, no? ¿Qué es lo que encontró este caballero? ¿Qué fue lo que demostró? Para medir el volumen con el agua, ¿no? Tiene que ver con el volumen. Sí. Que ponía un ejemplo de. ¿Era mercurio? No era mercurio. No era un líquido, ¿no? Esa es Bernoulli. ¿Ah? Bernoulli era que se la Sí, compra. tienes razón. Sí, no, estoy perdido. Claro, bueno, este caballero Bernoulli, Daniel Bernoulli, es interesante la historia de Daniel Bernoulli con James Joule, el hombre de la llave. Ese es el que se tenía que haber llevado los premios, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí me dice que un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, entendamos por fluido, líquido o gas, ¿cierto?, es empujado hacia arriba por una fuerza igual en magnitud al peso del volumen del fluido que desaloja. Si uno está sumergido en un fluido, bueno, nosotros, cualquier cuerpo aquí en nuestro planeta está afectado por la fuerza de gravedad, que es la fuerza con que la Tierra, el planeta, nos atrae. Pero este caballero encontró que además, cualquier cuerpo que uno lo sumerja en un fluido, en agua, por ejemplo, si yo tengo una pelota de fútbol y la meto al agua, esa pelota de fútbol va a desplazar un cierto volumen de agua. Si uno pudiese medir ese volumen de agua, aparecería entonces una fuerza hacia arriba, o fuerza de empuje que se llama, ¿cierto?, cuyo valor es igual al peso del volumen de agua desplazado. Entonces esa pelota de fútbol, además de estar afectada por el peso propio de ella, va a estar afectada por este empuje.
Y la magnitud de esa fuerza, eso es lo importante, cómo se calcula la magnitud de esta fuerza de empuje que aparece. Bueno, lo que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, es, esto lo habíamos mostrado, sumergir una piedra, por ejemplo, acá. Tenemos agua inicialmente hasta este nivel solamente. Si sumergimos un determinado cuerpo aquí, eso va a desplazar un cierto volumen de agua. Entonces, la magnitud o fuerza de empuje que se produce en ese cuerpo que yo he sumergido aquí va a ser igual al peso de este volumen de agua desplazado. Este volumen, esto representa el volumen del fluido que fue desalojado por el cuerpo, y el peso de esto, es decir, mg, su peso, se puede calcular como la masa, bueno, en función de la densidad y el volumen, ¿cierto? Porque sabemos nosotros que la densidad es masa partido por volumen. En algún momento vimos que la densidad era masa partido por volumen, por lo tanto la masa es la densidad por el volumen del cuerpo. Y el peso del cuerpo, o el peso de cualquier cosa, ¿cierto?, es mg. Su masa, ya sabemos que es la densidad por el volumen, y g es la aceleración de gravedad. Y eso es lo que pesa este volumen de agua desplazado. Rho, la densidad del fluido, digo, ¿sí?, por el volumen que fue desplazado y por la aceleración de gravedad. Donde Rho es la densidad del fluido, ve el volumen desplazado. Por lo tanto, esta fuerza de empuje que aparece, fuerza de empuje. Entonces, esta fuerza de empuje que se calcula como es fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? La masa es densidad por volumen y por g. A esta fuerza se le llama ahora empuje, y se denota con la letra B, podría ser, o la E también, la que ustedes quieran, pero equivale al peso del volumen de fluido que se desplaza. Si yo me sumerjo en agua, todos nos hemos sumergido en agua, ¿cierto?, en una piscina, en la tina, nos sentimos más livianos ahí. Nosotros, al meternos en el agua, desplazamos un volumen igual al volumen de nuestro cuerpo, así que nos sumergimos totalmente. ¿Y cuánto pesará el volumen de nuestro cuerpo sumergido en agua? Perdón, ¿cuánto pesará el volumen de agua desplazado por nosotros? O sea, más o menos, uno sabe que la densidad del agua, ¿cierto?, son 1000 kilos el metro cúbico. Un metro cúbico de agua son 1000 kilos. Mi cuerpo, hay ecuaciones con las cuales uno puede calcular el volumen del cuerpo humano en función de su altura y el peso. Pero así, a simple vista, teniendo claro lo que es un metro cúbico, uno podría decir de que uno será la décima parte. La décima parte ocuparemos de un metro cúbico. Entonces, si un metro cúbico de agua pesa 1000 kilos, la décima parte, ¿cuánto es? 100. Entonces, yo más o menos peso 100. El 104, pero estoy más o menos 100. Y uno flota en agua. Cualquiera de ustedes, ¿cierto?, si uno se tira de espalda, por ejemplo, e infla un poco los pulmones, se puede mantener a flote. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de un 70% de agua. Somos un poco más pesados que el agua, un poquito más. Entonces, lo que tenemos que hacer para mantenernos ahí flotando es inflar un poco los pulmones, ¿cierto?, desplazar las aguas. Entonces, por un lado, la persona que está flotando, ¿cierto?, supongamos que este sea el personaje, por un lado tiene su peso propio, los 100 kilos que pesa en la balanza, y por otro lado, si está sumergido en agua, el peso de ese volumen de agua que desalojó también, si es un décimo, yo lo calculé la otra vez, tenía los valores, pero anda por ahí, un décimo. Aparece una fuerza de empuje que también es del orden de aproximadamente 100 kilos.
Esa es la fuerza que usted había mencionado del Arquímedes, que Claro, va desde... eso es lo que encontró Arquímedes. Sí. Ahora, nosotros mismos acá estamos sumergidos en un fluido, que es aire. ¿Cuánto es el peso del aire? Un metro cúbico de aire, la densidad del aire, ¿cuánto es? Lo mismo que lo digo, el miércoles pasado. 1,3 kilos el metro cúbico. Un metro cúbico de aire hay aquí a esta presión y temperatura. 1,3 kilos. La décima parte serían 0,13 kilos. La décima parte, pensando que nuestro cuerpo ocupa un volumen de la décima parte del metro cúbico. O sea, 130 gramos. El aire nos empuja a nosotros hacia arriba 130 gramos, no alcanza a ser un kilo. Kilos son 1000 gramos. Entonces, por eso lo despreciamos. Entonces, ve esta fuerza de empuje que se calcula de esta manera, ρVg, se conoce como fuerza de empuje o fuerza de flotación también. Volviendo a lo mismo, me acordé del caso cuando uno se baña en el mar. El mar, además de ser agua, tiene un alto contenido de sal. Nosotros vimos la densidad del agua pura y el agua de mar. ¿Cuál es más pesada? El agua de mar. Entonces, el mismo volumen que yo desplazo en el mar de agua pesa más, porque la densidad es mayor. Por eso es que uno flota mejor en el mar. En el mar muerto, ¿cierto? Que es un mar conocido por su alto contenido de sal, y es muerto porque la sal no deja vivir a nadie, no hay ni un habitante. Es muy fácil flotar, porque nosotros desplazamos un fluido que es mucho más pesado, entonces la fuerza del empuje puede ser más que 100. Bueno, si un cuerpo de masa n se introduce en un fluido, quedará sujeto a dos fuerzas verticales: el peso propio, ¿cierto?, mg, y esta fuerza de empuje, cuyo valor de esta fuerza de empuje, ¿cierto?, es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Si yo me sumerjo en un fluido liviano, como el aire, claro, es poquitito el empuje. Pero si me meto en agua de mar, ahí el empuje es más importante. Dos fuerzas verticales. Y pueden ocurrir tres situaciones. Primero, que el peso del cuerpo sea de mayor medida que la fuerza de empuje. ¿Qué es lo que pasa con nosotros aquí? Nos estamos sumergiendo en aire. Nuestro peso es mayor que el empuje. Es muy poco. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo segundo, bueno, ahí uno se va al fondo, si es más pesado que el empuje. Como el caso de tirar una piedra o una bola de acero. Una bola de acero es muy pesada. El volumen es pequeño, si yo lo sumerjo en agua, todos tenemos la experiencia, me imagino, de que esa bola se va al fondo. El empuje es muy pequeño comparado con el peso propio. Y el primer caso, entonces se va al fondo. Lo segundo puede ser de que el peso del cuerpo sea de igual medida que la fuerza del empuje. Y si eso pasa, bueno, el cuerpo flotará totalmente o parcialmente en el agua. Y lo otro es que el peso del cuerpo sea de menor medida que la fuerza del empuje. Entonces, como conclusiones, primero tenemos que, si el peso propio es mayor que el empuje o la fuerza de flotación, entonces el cuerpo se hunde. Profesor, ¿Sí? ¿y los cuerpos que son como un cuenco actúan de la misma forma, no? Claro. Por eso que flotan. Independiente del material que esté hecho, ¿cierto? Vamos a ver un caso, hay un video que es bien claro, que compara una moneda. Si uno tiene una moneda al agua, la moneda se va abajo. ¿Y por qué un buque flota? Por la densidad del aire, ¿no? Claro, en realidad lo que, en el caso del buque o del cuenco, como dices tú, por la forma, el volumen desplazado, ese volumen que ocupa o que está sumergido en el fluido,
el material no es solamente el del acero, como el caso del buque, ¿cierto? La cubierta, sino que también el del aire. Hay que tomar el promedio. Entonces, lo mismo pasa con los submarinos. Los submarinos pueden hundirse, ¿cierto? O salir a flote. ¿Cómo lo hacen? Un lastre. Claro, inyectando agua, ¿cierto? Tienen lastre, cámaras que llenan con agua, y el agua más el peso propio del submarino, ¿cierto? Hace que se vaya para abajo. Cuando quieren salir, botan el agua y dejan cámaras con aire. Entonces, la densidad promedio del submarino, la densidad, porque el volumen y G son constantes, entonces no se preocupa de la densidad. La densidad promedio pasa a ser menor al botar el lastre, porque hay que promediar todo ese lastre que era muy pesado, esa agua, ¿cierto? Ahora está siendo ocupada por aire, que es muy liviana. Entonces, sube. Bueno, el segundo caso es que el peso propio sea menor o igual que el empuje. Si uno pesa menos que el empuje, entonces el cuerpo flota totalmente en el fluido. Y aparece aquí el concepto de peso aparente. Como se mencionó, ¿cierto? Cuando un cuerpo está dentro de un fluido, está afectado por dos fuerzas: el peso gravitacional o peso propio, que le llamaba yo, y la fuerza de empuje V. Como ambas fuerzas están actuando sobre el cuerpo, entonces se pueden sumar o restar. Están en el mismo. Sumarse tiene el mismo sentido, o restarse tiene el sentido contrario. Se llama peso aparente a la relación o a la diferencia, en realidad, entre el peso propio menos el empuje. El peso propio menos el empuje. Eso es lo que se llama peso aparente. Entonces, una pregunta: nuestro peso, el que nosotros nos medimos, si es que tenemos una balanza en la casa o en una farmacia, ¿es el peso propio o es peso aparente? Aparente. Es aparente, estrictamente aparente. Lo que pasa es que el empuje al que estamos sometidos nosotros, al estar sumergido en aire, ese empuje es muy pequeño, porque ese volumen de aire que desplazamos pesa muy poco. Entonces, situaciones concretas: aquí está lo del submarino. Cuando estamos sumergidos en el agua nos sentimos más livianos. Las cosas que tomamos bajo el agua también las sentimos más livianas. Las personas que tienen obesidad mórbida, ¿cierto? Se les aconseja hacer ejercicio en el agua, se sienten más livianitos. Mientras más volumen tenga, mayor es la fuerza del empuje. Y eso ocurre porque el peso que uno siente no es el peso gravitacional, es el peso aparente. Un globo aerostático, por ejemplo, se eleva porque la fuerza de empuje que le afecta es mayor que su peso gravitacional. Los globos aerostáticos, que se llenaban con, bueno, inicialmente están amarrados abajo y se enciende un mechero, no sé cómo llamarlo, un fogón ahí, y esos humos calientes, ¿cierto? Va calentando el aire, y el aire caliente es más liviano que el aire frío. El aire frío es más pesado, hasta que el empuje empieza a ser lo suficiente para elevar. A los niños también venden estos globos con helio, el globo hasta solo arriba. ¿No fue? ¿Era el mismo principio con los Zeppelin? Los Zeppelines, claro, Sí. a eso me refiero con los globos aerostáticos. Claro, Led Zeppelin. esa es la idea. Los Zeppelin tienen una turbina que lo va empujando hacia adelante. Ah, claro, además para desplazarlo La diferencia. horizontalmente. Entonces, el estricto rigor, bueno, esta pregunta ya la respondimos. Peso que nos medimos en una pesa, ¿qué es lo que es peso gravitacional o peso aparente? Bueno, el peso aparente, estrictamente. La flotación de los barcos. Parece capcioso preguntarse, bueno, ¿por qué un barco flota a pesar de que es de metal y el metal tiene mayor densidad que el agua? Algo muy cierto es la pregunta, ¿cierto? Dice que un cuerpo de menor densidad que el agua siempre va a flotar. Un cuerpo cuyo material, ¿cierto?, sea menor que tenga una densidad menor que la del agua,
va a flotar. En este caso se va a verificar que la fuerza de empuje es mayor o igual que el peso gravitacional. La densidad promedio del barco, la promedio, es lo que interesa, y esa es menor que la del agua. Su densidad promedio se determina con la misma fórmula, ¿sí? La masa será la masa del volumen, y el volumen, claro, ese volumen es el volumen no solamente del metal, sino que de todo el aire que está ahí abajo. El volumen del aire, el volumen del barco, perdón, no incluye solo el metal, también incluye el aire que hay en su interior. Y en el caso del submarino, bueno, este se hunde, flota a discreción. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el submarino se hunde si su peso gravitacional es mayor que el empuje que le afecta, y para lograr lo anterior se inundan con agua compartimentos que antes estaban vacíos. Al llenar compartimentos con agua, su densidad promedio aumenta y en consecuencia también aumenta el peso gravitacional del submarino. Y por lo tanto va a ocurrir que el peso gravitacional va a ser mayor que el empuje y por lo tanto se va a hundir. Profesor, Sí. a lo mejor será tonto preguntar, pero ¿qué evita que el submarino implosione? ¿Cómo, perdón? ¿Qué evita que el submarino implosione? ¿Tiene que ver con la densidad? ¿O no? Ah, que implosiones, que corriente. Porque cuando baja con la presión. Claro, bueno, está claro que en la medida que se va sumergiendo, la presión que ejerce el agua sobre el submarino es mayor. Lo que evita es la resistencia del material, ¿no? Sí, el submarino no puede hundirse indefinidamente. No. Claro, tiene un límite. Había una película que vi una vez, que era muy buena, de la Segunda Guerra Mundial, un submarino alemán, ¿sí? Tiene que bajar. Tiene que bajar y empiezan a saltar los remaches. Claro, por la presión. Es la resistencia mecánica de la estructura nomás que es capaz de soportar. Hasta que pasa el límite elástico y empieza con deformación permanente hasta que colapsa. Profesor, pero bueno, ahí me queda una duda con el submarino porque yo entiendo el lastre, por ejemplo, de los barcos, porque el barco, por ejemplo, cuando tiene mucha carga, bota agua porque se hunde más. Entonces, cuando saca carga, por ejemplo, estos buques grandes que transportan containers, uno ve así, por ejemplo, los chicos que conocen ahí en la mar, el barco es súper alto, o sea, cuando no tiene carga, ¿El aldea? se levanta alto, ¿cierto? Sí. Pero para bajarlo, le meten agua, y tienen mediciones de nivel de los lastres. ¿Ya? Entonces, claro, con ese juegan en el fondo para los equilibrios también, porque tiene un equilibrio el barco. Sí, para la estabilidad. Claro, para la estabilidad. Correcto. Entonces, ok, eso lo entiendo porque, claro, lo sacan agua, bombas que tienen achique, que le llaman y todo eso. Pero, ¿qué pasa al submarino si yo quiero botar agua? ¿Dónde saco aire para cubrir ¿dónde sale el aire para cubrir la cámara para poder subir? Es una Bueno, curiosidad. tienen que Porque tener botas agua de afuera y ahí adentro queda, va a empezar por un vacío. un vacío. Pero Creo que tienen como unos tener, me botes. imagino yo, aire contenido. Tendrían que tener un compresor. Claro. No, si tienen una reserva de aire. Tiene que tener una reserva de Si aire. tienen reserva de aire. ¿En qué parte del submarino? No recuerdo, pero yo he visto que introducen como así como la botella del hexasulfuro de azul, el gas anti... Con gas. Sí, le meten un gas, pero son grandes las botellas y son grandes. ¿Cachai? Pero ese gas debe estar a presión también. Debe ir en popa, creo. Creo que está. Y con ese aire hacen el efecto para poder levantarse, ¿cierto? O sea, Sí. porque sacan el agua. Tienen que bombearlo para Ah. sacar el agua. Y si no van llenando con aire, va quedando un vacío. Es que sería peor. Pasó a chupar. Claro. Tienen que compensar. Sí, pero tiene una botella Tiene un que sistema. Ah, ya. Hay que esa parte no lo sabe. Bueno, y para elevarse o flotar, ¿cierto? El peso gravitacional debe ser menor que el empuje, y eso se logra sacando el agua con que había inundado algunos compartimentos. Así su densidad promedio disminuye y también su peso gravitacional.
Y cuando ocurre que el empuje es mayor que el peso, el submarino se va a elevar. Lo mismo hacen los peces con su vejiga natatoria. Ya que estamos en el agua, dice ahí, los peces se sumergen y se elevan en el agua inflando o desinflando su vejiga natatoria. Sí, lo mismo. Leyendo sobre estos temas también encontré el caso de las personas que se ahogan. Bueno, es terrible, me imagino, ahogarse. El miedo pesa. Lo que... ¿Ah? Una frase. Claro, inicialmente cuando una persona se ahoga, trae agua tratando de respirar, y se llena con agua y se hace más pesado. Claro, se llena con agua, se hace más pesado y se va abajo. Con el tiempo, bueno, todo se deteriora, el cuerpo humano también, e internamente nuestras vísceras se van degradando, generando gases y se empieza a inflar, ¿no? Claro, y al inflarse con gases que son livianos, aumenta el volumen, aumenta el empuje, y eso ocurre como al quinto día. Está estudiado ya, al quinto día salen a flote. Yo no he visto personas ahogadas que la hayan rescatado, pero sí he visto perros muertos que murieron ahogados, están inflados. Increíble cómo se inflan. Una persona ahogada en un río, aquí en Quillón, en el Huitata, hace años, hace mucho tiempo. ¿Recién ahogado o...? Recién ahogado, claro. Claro, porque todos lo estábamos buscando, era un muchacho, estaba ahí en la vía que hay ahí, entonces, claro, que trágica la cuestión, porque se desapareció el chico y nadie lo pillaba, y el chico se hundió, porque había una parte donde había arena, nosotros se pisó y había una corriente en ese momento. Nosotros creíamos, claro, no sabía nada, se fue contra una roca, y entonces se pegó, no sé, y quizá ahogó, y lo buscamos por todos lados. Pensamos que iba a flotar, y no flotó, claro, no flota. No, se hace más pesado. Se hace más pesado, y claro, efectivamente estaba abajo, y se enredó con una roca abajo. Que un muchacho que de ahí, los cabros lugareños que saben más, se metieron abajo, y lo pillaron ahí abajo, cerrado. Y ahí está, se había ahogado recién, y un par de una hora, ¿no? Increíble, me pasó, yo era bueno al agua, me acuerdo que me habían dichado, me metí a nadar, me metí adentro, me dio por bajar y me enredé en las algas abajo. Sí, oh, qué increíble, y se enreda uno. ¿La vio? La vi, todavía despierto a veces, me estoy ahogando. Claro, pero me acordé también que me decían siempre calma, calma, así traté de calmarme y me desaté de a poco, me metí en la zona de alga. Yo pasé una vez en la Laguna Redonda, en la Laguna San Pedro, y me tuve que meter abajo porque yo hacía remo, en esa época, remaba. Entonces cuando estaba con zapatillas, me caí porque me di vuelta, porque venía otro compañero que se le ocurrió justo la pista donde yo venía y se cruzó. Entonces él me gritó y yo freno con el remo, pero se me resbaló y al hice el remo hacia un lado, que hay como desequilibrado, o sea, que todos son delgados, son de estos de competencia. Entonces me fui para el lado y nada, no pasó nada, pero se me soltó la zapatilla. Se me mojó y se me cayó una de las zapatillas. Y yo no quise perder mi zapatilla porque encima estaba como nueva. Entonces me tiro abajo nada y la veo que va bajando la zapatilla, así, bajé. Yo creo que bajé como 6, 7, 8 metros, por ejemplo, no sé cuánto he llegado, pero me empezó a doler la cabeza. Y me tiré y abajo ya estaba, no veía nada porque había mucho fango y como unas cosas así. Ya me está casi dando miedo porque eso da miedo. Y me encima, pero alcanzo a acabar, ya casi llegando, pero ya la cabeza ya no me daba mal. Y ahí la rodea la presión es sacar la presión que se produce,
fuerte, y te empieza a sonar un ruido en el oído, Claro. pero bastante. Y ya, después me fui subiendo más que para arriba, que no me caí. Pero la presión del agua, yo creo que habré bajado 8 metros más o menos por ahí. Sí, creo que sí. Oye, más de 10 metros es un kilo más de presión, el doble de la presión atmosférica. No, sí, yo ya estaba que volvía, porque ya era demasiado. Pero empecé a tratar de subir. Pero era fuerte ese ruido. ¿Ah? ¿Era un single? Sí, un single. Sí. ¿Cómo se subió? ¿Se puso? Sí, me costó bastante. Ah, es difícil. Yo también remé. Sí, Con el de oro, claro, también remaba single. claro, igual. Y el doble más. Ah, bueno. ¿Sabes, profe, ahora que dice eso? Tiene sentido. Se supone que cuando el cuerpo, ¿cierto?, que se le desdoble, por así decirlo, debería bajar. A mí igual me pasó una situación en los puentes. Sí. Que me estaba dando bajo el agua, se empezó a volar. Y bueno, a lo mejor no me vieron, pero pusieron un flotador grande de 2 plazas encima. Y cuando quise subir, Está ahí tapado. y se me empezó a ir el aire y me empecé a hundir. ¿Cachai? Yo me acuerdo que empecé a ver borroso, pero yo cuando salí gateando. Pero desde el fondo, ¿cachai? O sea, de abajo era como Llegaste más abajo abajo, y te pusiste a caminar. ¿cachai? No, salí gateando, ¿cachai? Entonces, tiene sentido. El aire ya no. Ya no. O sea, creo que Quizás te deja inconsciente, imagino también. sí, salí. Claro, pero ¿qué que quizás te da? Es que no estaba el flotador. ¿En todo? Es que era de dos plazas. ¿Cachai? Y era un pozón. Cuando tú vas no. Ahí no podías salir por ningún lado. ¿Te tapabas? Tenía como 10 años. Ah, eres chico. Sí, mucho. Sí, bueno. Vale. Bueno, aquí hay un pequeño video de 10 minutos, que es bastante aclaratorio también del principio de Arquímedes. A ver si tiene volumen esta cuestión otra vez. ¿Qué pesa? ¿Una moneda o un buque transitor? Áltico, evidentemente el barco. Entonces, ¿por qué el barco flota tan campante mientras que la monedita se hunde hasta el fondo? Este fenómeno lo explica una de las proposiciones científicas más útiles y antiguas de hace más de 2200 años. El principio de Arquímedes, o ¿por qué flotan los barcos? Este video se hizo gracias al patrocinio de Platzi, la plataforma online con las habilidades para triunfar en el nuevo ecosistema digital. Sí, nunca pares de aprender. Cuenta la leyenda que el buen Arquímedes, que vivía en Siracusa y que había estudiado física y matemáticas en Alejandría, un día fue llamado por el rey Hierón II. Arquímedes, fíjate que mandé a hacer esta corona de oro, pero el orfebre que la fabricó me daba la espina. Creo que es posible que no sea oro puro, sino que podría estar mezclado con otro metal. ¿Tú que eres tan listo? ¿Cómo podemos saber si es de oro o hicieron trampa? Sabemos que el oro es más denso que otros metales, o sea que si tenemos dos objetos del mismo volumen, uno de oro y otro de, digamos, plata, el objeto de oro pesaría más. Si comparamos el peso de la corona con el de un objeto de oro del mismo volumen y la corona pesa menos, sabremos que fue adulterada. El problema es que no sabemos el volumen de la corona. Si fuera un cubo sería muy fácil de medir. Su Majestad, ¿me permite convertir la corona en un cubo? Pero por supuesto que no. Entonces, denme un tiempo para pensar en una solución. Así, Arquímedes estuvo pensando en el asunto durante varios días sin llegar a resolver el problema, hasta que, cansado, decidió darse un baño. Cuando se metió en la tina, vio cómo el agua subía y se derramaba. Ahí fue donde le surgió la respuesta. Emocionado, salió de la bañera y, sin fijarse que estaba desnudo, salió a la calle gritando ¡Eureka!, que en griego significa
Lo descubrí. ¿De qué se dio cuenta Arquímedes? De que al sumergirlo, mi cuerpo había desplazado una cantidad de agua y el volumen de esa agua tenía que ser igual al volumen de la parte sumergida de mi cuerpo. Al ser agua, su volumen ya se puede medir fácilmente. Podemos deducir que el peso del fluido desplazado es igual al peso del objeto fuera del agua menos el peso del objeto dentro del agua. Por lo tanto, para saber el volumen de la corona, se puede sumergir en agua y medir el volumen de agua que haya desplazado hacia arriba. Entonces ya se puede comparar el peso de la corona con el de un objeto de oro del mismo volumen. Dice la leyenda que resultó que sí había trampa y que el orfebre fue duramente castigado. No sabemos si la leyenda del Eureka es cierta. Otra versión dice que el monarca no le pidió ayuda a Arquímedes con una corona, sino con un barco. Pero sí es cierto que Arquímedes en su obra sobre los cuerpos flotantes escribió que los objetos desplazan una cantidad de fluido igual a su volumen y describió el principio que lleva su nombre. Cualquier objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Seguramente Arquímedes, al meterse en la tina, sintió lo mismo que tú sientes cuando entras a una alberca, como que pesas menos. Realmente tu peso es el mismo, pero estás experimentando ese empuje vertical que los físicos llaman flotabilidad. ¿Ya ves cómo esto tiene que ver con los barcos? Y el empuje es igual al peso del fluido que desalojaste. Si estás nadando en el mar, sentirás un empuje todavía mayor porque el agua salada es más densa. El mismo volumen equivale a mayor peso. Aquí conviene definir qué es densidad. Es la cantidad de materia que algo tiene por unidad de volumen. Un decímetro cúbico o un litro de agua es más denso que un litro de aceite y un decímetro cúbico de hierro es más denso que uno de madera. Una moneda puede flotar en un vaso de mercurio porque el mercurio es más denso que el níquel y un globo se eleva porque el helio es menos denso que el aire. Y sí, los gases también son fluidos. El principio de Arquímedes se puede expresar con esta fórmula. Le pedimos a nuestros amigos Cookies González y José Andalón del canal Math2Me que nos la expliquen de manera sencilla. Hola Javier, la fórmula dice que el empuje es igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen desplazado. O lo que es lo mismo, es igual a la densidad del fluido multiplicada por la fuerza de gravedad multiplicada por el volumen desplazado. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos saber cuál es la fuerza de empuje que experimenta un cubo de cierto nuevo material que sumergimos en agua para saber si flotará o se hundirá. La densidad la mediremos en kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros por segundo al cuadrado y el volumen en metros cúbicos. Los datos que tenemos son: el cubo mide 20 centímetros de alto y pesa 57 kilos. La densidad del agua es de 1000 kilos sobre metro cúbico y la gravedad, como estamos en la Tierra, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Primero calculemos el volumen del cubo. 20 por 20 por 20 son 8000 centímetros cúbicos, o sea 0.008 metros cúbicos. Entonces el empuje es 1000 por 9.81 por 0.008. El resultado es 78.48. Los metros cúbicos se cancelan y quedan kilómetros por metro sobre segundo al cuadrado, o es lo mismo que newtons, que es la unidad de fuerza. El cubo experimenta un empuje hacia arriba de 78.48 newtons, pero ¿se hundirá o flotará? Eso depende de si el peso del cubo es mayor o menor que el empuje. Si el peso es mayor, se hundirá; si es menor, flotará. Y si son iguales, se quedará suspendido en el fluido sin moverse hacia arriba o hacia abajo. Sabemos que el cubo del nuevo material tiene una masa de 57 kilos. Si lo multiplicamos por la fuerza de gravedad de 9.81 metros sobre segundo, obtenemos 559.17 newtons. Mucho más que el empuje. El nuevo material se hundirá. Otra manera de plantearlo es reordenando la igualdad que encontró Arquímedes. El peso del objeto
peso en el fluido es igual que el peso del objeto fuera del agua menos el peso del fluido desplazado. Si ese número es positivo, se hundirá. Si el número es negativo, flotará. Ah, gracias amigos. Te invitamos a visitar Math2Me y aprender matemáticas de manera fácil y divertida. Pero, ¿podríamos hacer que un material más denso que el agua flote en ella? Volvamos al ejemplo de la moneda y el barco y hagamos un experimento. Necesitas una bolita de plastilina y un recipiente con agua. ¿Qué crees que pase si dejas la bolita en el agua? Claro, la bolita se hundirá. Experimenta un empuje, sí, por eso cae más lentamente que si la dejas caer en el aire. Pero el empuje es menor que el peso de la bolita y por eso acaba en el fondo. Pero, ¿se te ocurre una manera de hacer que esa plastilina flote sin agregarle ni quitarle nada? Probemos esto. Moldea la plastilina y dale la forma de un cuenco. Colócala sobre la superficie del agua y... ¡eureka! ¡Flota! ¿Por qué? Si pesa exactamente lo mismo que antes. Al darle forma cóncava, estás aumentando el volumen que ocupa el cuerpo, lo que desplaza un volumen y peso mayor de fluido que ejerce un empuje suficiente para mantener la plastilina a flote. Otra manera de verlo es que si combinas la plastilina con el aire que contiene, la densidad total del objeto es menor que la del agua y por eso se mantiene arriba, porque si tuviera un agujero y se metiera el agua, se hundiría. Por eso flotan los barcos. El barco no es solo el metal, la forma que tiene le permite contener una gran cantidad de aire que desplaza un volumen de agua suficiente para generar un empuje que mantenga a los pasajeros secos y seguros, a menos que lo ataque un iceberg. Lo que importa no es el peso, sino la densidad. O sea, un barco es menos denso que una moneda. El principio de Arquímedes es una pieza clave en la disciplina que estudia los líquidos en reposo llamada hidrostática y tiene aplicaciones no solo en la construcción de barcos, sino también en el diseño de globos y dirigibles y en el uso del aparato que mide la densidad de los fluidos, el densímetro. Gracias a él, los submarinos pueden subir y bajar en el océano, así como lo hacen los peces, usando el mismo principio. Curiosamente, muchas gracias a Alex Andalón del canal Math2Me por su asesoría matemática. Date una vuelta por su canal para aprender matemáticas de manera fácil y rápida. Ese era el principio de Arquímedes. Y es Arquímedes. Siempre hablaba Arquímedes. Arquímedes. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que pueden hacerse, que pueden realizarse. Eso es, no. Están, entiendo, en la plataforma. Aquí hay un ejercicio. Esto está en la plataforma de acá, no se lo subí. Se pide determinar el porcentaje del volumen sumergido de un iceberg en el agua de mar. Bueno, todos sabemos que los icebergs flotan. Sí. El buque ¿cómo se llama? Titanic. El Titanic chocó con un iceberg, claro, lo que uno ve arriba se dice normalmente el 10% nomás, y el otro 90% está sumergido. Entonces, bueno, los datos son de que la densidad del agua de mar, 1025 kilos al metro cúbico, y en el caso del hielo, la densidad es 917 kilos, mucho más pesada del agua líquida. Entonces, para ver cuál es el porcentaje, eso es lo que se pide, porcentaje del volumen sumergido
en el agua de mar. Del 100% del volumen del iceberg, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje es el que está sumergido? O también la diferencia a 100 sería el porcentaje que flota, ¿sí? Entonces lo que uno sabe es que este iceberg, ¿cierto?, está sometido a dos fuerzas. Uno, el peso propio del iceberg, y el otro, la fuerza de empuje, que ya sabemos que se calcula como la densidad por el volumen y por G. Entonces, si uno hace una sumatoria de fuerzas aquí en sentido vertical, tiene por un lado el empuje que va hacia arriba, V, menos el peso del iceberg. Y estos aquí, para el equilibrio, ¿cierto?, son iguales, porque no hay ninguna otra fuerza más actuando, así que el empuje es igual al peso propio del iceberg. Así que primero evaluamos el empuje, y el empuje va a ser la densidad del líquido, ¿cierto?, porque el empuje es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Peso del volumen de fluido desplazado o desalojado. Y lo que aquí el iceberg desplaza es agua de mar. El líquido. Por el volumen sumergido, ¿cierto?, la densidad por el volumen en la masa del líquido, y la aceleración de G. Estamos aquí en nuestro planeta Tierra. Y el peso propio del iceberg va a ser la masa del iceberg, y será la densidad del iceberg, ¿cierto?, que es hielo, por su volumen y por G. Obviamente podemos cancelar G y podemos hacer aquí la proporción entre el volumen sumergido, ¿cierto?, y acá el volumen del iceberg. Y esta proporción nos está respondiendo, si podemos evaluarla, nos estaría dando la respuesta de cuál sería el porcentaje del volumen del iceberg que está sumergido en el agua. Volumen sumergido sobre el volumen total. Bueno, de acuerdo a la ecuación aquí, ¿cierto?, esto sería igual al cociente de densidades. Densidad del iceberg sobre la densidad del líquido. Al calcularlo eso da 0,89, lo que es un 89,5%. 89,5, digamos 90%. Entonces, el iceberg está sumergido un 90%. Y también encontré otro ejercicio, que es ese que está ahí, que tiene que ver con la corona, y que eso lo pueden estudiar ustedes, lo pueden seguir, está muy simple. Profe, una pequeña consulta sobre por lo menos los resultados. ¿Usted exige ¿Con un decimal? ¿Un decimal? Sí, con uno suficiente. Ya. En el ámbito terrenal, con un decimal es suficiente. Pero se trabaja en cantidades pequeñitas, claro, ahí conviene evaluarlo. Bueno, aquí lo mismo ocurre, ¿cierto?, en este ejercicio que cuenta la leyenda que en el siglo II antes de Cristo al rey de Siracusa le vendieron una corona de oro puro, la cual pesaba 12,9 newton en el aire y 11,76 sumergida en el agua. O sea, están dando el valor de estas tensiones. Aquí está sumergida en aire, ¿cierto?, está colgando, no diríamos nosotros. Ahora nosotros, como sabemos de Arquímedes, uno dice que ahora está sumergida en aire. Y esto está sumergida en agua. Y están los valores aquí del peso o de las tensiones. Se da la densidad del oro, la densidad del agua y la densidad del plomo. Entonces, determinar, al igual que lo hizo Arquímedes en la época, si la corona es de oro puro o si es de otro material y está solamente chapada en oro. Bueno, aquí uno de lo que puede, de las ecuaciones, ¿cierto?, de la estática, si uno hace una sumatoria de fuerza de GI, plantea que si hacia arriba es positivo, T1 menos el peso de MG igual 0, porque no hay más fuerza actuando. O dicho de otra manera, T1 es igual al peso de la corona en este caso, a MG. Y acá T2, tenemos la tensión en esta cuerda, ¿cierto?, y tenemos por un lado el peso propio de la corona, como va hacia abajo el negativo, y aparece esta fuerza de empuje al estar sumergido en agua.
Y bueno, sabemos que la densidad es masa partido por volumen, por lo tanto la masa es la densidad por el volumen, o el volumen es la masa partido por la densidad. Entonces, para el segundo caso, si uno hace la sumatoria de fuerzas al eje Y, y como no hay más fuerza y esto está en equilibrio, ¿cierto? Está en reposo, esa sumatoria es cero. Y si tenemos sentido positivo hacia arriba, diríamos que la tensión 2 más el empuje, que también va hacia arriba, menos el peso mg es igual a 0. Así que uno podría despejar de aquí el empuje. Bueno, pero antes de eso nos damos cuenta que mg, al evaluarlo acá, es igual a la tensión 1. Mg, el peso de la corona, era igual a T1 acá, que era el peso de la corona en el aire. Entonces yo puedo decir acá que el empuje entonces es T1 menos T2. La diferencia de tensión. Eso valdría la fuerza de empuje con la que el agua empuja ahí la corona central. ¿Y cuánto vale el empuje? Bueno, en la masa de fluido desplazado, ¿cierto? Por G. La masa de fluido desplazado es la densidad del fluido con el volumen de fluido desplazado por G. La densidad la mantenemos, el volumen de fluido es el volumen de la corona. Y ese volumen es la masa dividido por la densidad. Y finalmente entonces G lo paso hacia adentro, me queda mg, que sabemos que eso es T1, entonces tendría la densidad del fluido por mg, que eso vale T1, dividido por la densidad, y eso es igual a la diferencia de tensión, que sería esa ecuación. De aquí entonces yo puedo dejar expresada la relación de la densidad del fluido menos la densidad de la corona y sacar factor común aquí. mg es T1, se divide por T1. Al dividir por T1, T1 partido por T1, ¿cierto? Me queda el 1 ese que está ahí, y T2 dividido por T1 queda expresado. De tal manera que finalmente la densidad de la corona sería igual a la densidad del fluido, que es 1000, por 1 menos la diferencia de el cociente de las tensiones, que eran datos, 11,76 y 12,9 como estaban antes. Y da que la densidad es 11.316. Un poco más que la densidad del cromo, que era 11.300. Entonces, si la corona estuviera hecha de oro puro, sólido, bueno, aquí hay otra pregunta: ¿cuál sería su peso? Bueno, habría que calcular el volumen de la corona. El volumen de la corona por su densidad del oro, tendríamos la masa. Bueno, ahí está el resultado. ¿Cuál sería el peso sumergido en agua? Y hay otra preguntita ahí para... Bueno, dos ejercicios simples de aplicación del teorema de Arquímedes. Próximo sábado comenzaríamos con el estudio de la presión propiamente tal, ya sea en un punto, a lo largo de una línea horizontal o a lo largo de una línea vertical, y ahí empiezan a aparecer algunas ecuaciones más interesantes, como la cota isométrica. Si me recuerda algo. Consultas. Aquí me interesa más que conversemos de los temas más que el cálculo. Estos videos que se ven simples son aclaratorios. Sí. Esa es la cuestión, porque uno cuando estudia ingeniería se deja llevar por el cálculo. Recién me estaban preguntando cuántos decimales ocupo. Están preocupados del número. Sí. Después, cuando uno ya no está preocupado del número, está preocupado de entender el concepto, el detalle, El principio. el principio.
Bueno, pero eso pasa con el tiempo. El tiempo me dio para estudiar la biografía de los grandes filósofos. Y por eso cuando hablamos de Bernoulli, o sea, yo, bueno, en su momento cuando lo veamos, Bernoulli, voy a contar la historia. ¿Qué es reciclo en realidad? Son seres humanos. Y lo que uno encuentra como patrón común de todas estas personas, bueno, primero personas inteligentes y con trastorno obsesivo compulsivo. Genio loco. ¿Ya? Genio loco. Claro, porque la inteligencia, hay dos tipos de inteligencia, ¿cierto? Está la racional, la del cálculo, y la otra es la emocional. Muchas veces en los trabajos lo que se busca más es que las personas sean emocionalmente inteligentes también. Que no exista entre los colegas ahí alguien que sea discriminador, que sea torturador, por decirlo de alguna manera. Llegador, claro. Porque todo lo que uno, finalmente, todos aprendemos. Las diferencias están en la velocidad del aprendizaje. Hay unos que lo cachan al tiro y otros que se demoran un poquito más, pero finalmente aprenden. Y en la empresa, cuando los trabajos son rutinarios, bueno, tanto hacerlo, todos aprenden. Pero hay el trato. Y eso es lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y es lo que los psicólogos esperan. Quiero llevar cosas. Bien, si no hay más consultas, quedamos hasta aquí por hoy. Profesor, eso de los icebergs, nunca he tocado un iceberg, ¿no? Pero el hielo, y si el hielo del agua del mar es salado o no es salado. Sí, ¿Sí? Lo que pasa es que el agua tiene un comportamiento extraño. Todos los materiales, en general, todos los materiales cuando se calientan se dilatan, aumentan de tamaño. Y cuando se enfrían se contraen. El agua, al calentarse, aumenta de tamaño, de volumen, y al enfriarse, al pasar a hielo, también aumenta de tamaño. Su densidad disminuye, dicho más técnicamente, tanto al calentarse como al congelarse. Claro, y obviamente es agua de mar, congelada y es salada. ¿Sí? Profesor, usted mencionó algo súper interesante, ¿verdad? Bueno, no sabía la verdad, pero el aire a mayor temperatura es más liviano que el aire frío. Claro. Por eso se produce el tiraje en las chimeneas. Cuando uno tiene una estufa o una caldera, pero en la casa no una estufa con combustión lenta, quema leña, los humos están calientes y por eso se van para arriba, se hacen más livianos. El aire mismo, si uno tiene la casa de 2 pisos, la caja de escala es lo que más calentito está, porque el aire se calienta, se hace más liviano y se va para arriba. Una cabeza caliente, los pies y después para abajo se va estratificando. Y en la chimenea ocurre eso, se produce el aire o los humos calientes suben, el aire frío que está afuera en invierno está pesado, baja. Entonces aire pesado que baja, humos calientes que suben, se producen estas corrientes convectivas que se le llaman tiraje, que succionan, se transforma en una depresión. Ya, nos vemos el sábado, si es que no me pillo el rotajo. Chao,